Vamos entonces aquí a hacer un video para enseñar a usar Proteus con un circuito como si estuviésemos en el taller. Vamos entonces ya a abrir el programa, vamos ahí donde dice nuevo proyecto, pinchamos y quedamos esperando ahí un ratito hasta que se abra esta ventana. Al abrirse esta ventana yo le voy a colocar next, lo tengo en inglés, pero podría decir siguiente, ¿cierto? Lo mismo. Dice desea sustituir el proyecto, le coloco que sí, next, next, next y finish. Hasta llegar al final, siempre siguiente, siguiente, siguiente hasta el final, hasta que aparezca el planito. Aparece este cuadro donde vamos a dibujar y en la letra P aparece una nueva ventana y ahí donde dice keyword o bien dice palabra clave en español, le vamos a colocar V source, ¿cierto? Para la fuente y le damos a aceptar en la parte inferior derecha. De nuevo presionamos la P y colocamos resistor. Y no tienen que escoger ninguno, sino que enseguida en la parte inferior derecha darle a aceptar. Y voy a armar el circuito. Coloco la resistencia ahí un poquito más grande para que se vea. Y voy a pinchar sobre ella 2 veces y le cambio el valor. Voy a ir colocando valores típicos de los que hemos usado en el taller. La voy a mover un poquito más arriba, por ahí. Ahí la R2 la voy a girar con el botón derecho, pincho y le voy a girar en sentido horario. Pincho sobre ella y cambio a el valor que el que ustedes debiera ser el que midieron con el tester de las resistencias reales, ¿cierto? En este caso yo estoy dando unos valores más o menos como típicos de los que tenemos en el taller. Y voy a colocar otro por acá. Y 100. Siempre lo que, ojo, cuando cambien el valor no es cambiarle el nombre, la R, ¿cierto? Sino que cambiarle el valor en ohm de la resistencia y se deja sin unidad porque Proteus asume que si no tiene unidad está en ohm, ¿cierto? Ahí. Y la destaco completa y le doy girar en sentido horario y la cambio esta, le voy a poner 560, que es otra que he visto en el taller. Y vamos a unir. Para unir, si ustedes se fijan, aparece un lápiz. Yo me paro en un extremo, aparece un punto rojo y estiro con el mouse hasta donde quiero unir. Que aparezca de nuevo otro punto rojo, ¿cierto? De punto rojo a punto rojo o de extremo a extremo, ¿cierto? Uniendo con el mouse. Ahí está. Voy a aprovechar de mover este para abajo, ¿cierto? Para que me quede un circuito cómodo después de colocar instrumentos. Porque a veces cuando uno hace un circuito muy pequeño, ya sea en la Proto o bien en Proteus, queda incómodo. Ahí, control Z. Voy a eliminar para moverlo por acá más o menos. Entonces, la recomendación es hacer circuitos que sean amplios, ya sea simulado o real. Armé el circuito pero sin la fuente. ¿Por qué lo hice así? Porque la primera parte es medir la resistencia equivalente. ¿De dónde saco el instrumento? De aquí de la P. Coloco pincho de nuevo donde aparece keyword, coloco ohmmetro, ohmmeter, ¿cierto? Un medidor de resistencia, ahí está. Lo coloco por acá y el ohmmetro se le unen las patitas laterales, eso es lo primero. Cada patita lateral va a ir conectada a un extremo del circuito, ahí, la otra patita por acá. Y voy a pinchar sobre el ohmmetro 2 veces para que me quede en kilo ohm y mida bien, porque a veces cuando la escala está en ohm no deja medir bien una resistencia equivalente. Recién ahí le doy simular en la parte inferior izquierda de la pantalla y bueno, ahí aparece. Si ustedes se fijan, aparece 0,9093. Esto está en kilo, pero para pasarlo a ohm se le corre la coma 3 lugares hacia la derecha, por lo tanto en realidad mi resistencia equivalente es 909,3 ohm. ¿Ya? Eso es lo primero. Vamos a volver el circuito por acá, lo voy a agrandar un poquito ahí para que se vea bien. Por ahí.
Ahí sí. Y dejo de simular, elimino los metros porque los metros se usa solo al comienzo y exclusivamente para medir resistencia equivalente, después ustedes lo eliminen. Ahí estamos, entonces lo eliminé por completo, destaco donde dice The Source y coloco ahora recién la fuente. Pincho sobre la fuente 2 veces y ahí donde dice 1 volt le vamos a colocar el voltaje que hemos estado usando, que es 9. Y uno mi fuente al circuito, ahí, y uno por acá. Ahí tenemos el circuito armado. La primera que vamos a medir acá es la corriente ahora. Y la corriente, bueno, los instrumentos están acá en el costado lateral izquierdo de la pantalla. Hay un icono que yo digo que parece una linterna. Si ustedes se paran encima dice modo instrumento virtual. Y aquí aparecen todos los instrumentos. Lo que hay que tener claro es que para este circuito se usan los que dicen DC. Eso no hay que olvidarlo porque es corriente continua. ¿Ya? Entonces, mire, lo otro, este circuito tiene 3 ramas, eso es importante de tenerlo presente. Si bien tiene 2 mallas, aquí, ¿cierto? Una y aquí la otra, lo importante son las ramas porque por las ramas es donde anda la corriente. Acá tengo una rama, esta rama incluye R3, la fuente y R1, ahí va a andar la misma corriente. Después tengo otra rama acá, que es la de R2, porque no tiene nada más esa rama. Y tengo otra rama acá, que es la que incluye R5, R6 y R4, donde pasa la misma corriente. Entonces, ¿qué es lo importante? Que las corrientes no son por elemento o por dispositivo o por resistencia, sino que las corrientes son por rama. Voy entonces a colocar mis amperímetros y me tengo que acordar que para conectar amperímetros tengo que abrir el circuito. Entonces, yo voy a abrir acá, por ejemplo, ahí, y voy a conectar ahí mi primer amperímetro, el que dice DC ammeter, ahí. Y como ya he dicho hartas veces, se coloca como no al tiro junto a R1, sino que uno une, ¿cierto? Ahí al costadito. Y de acá al otro extremo de la fuente, el amperímetro es el que va a quedar uniendo el circuito. Pincho sobre él 2 veces y le digo que me mida en miliamperes porque tienen que ser corrientes pequeñas. Voy entonces a intercalar el otro, acá, por ejemplo, ahí. Y voy a colocar aquí mi amperímetro, ¿cierto? Para unir. Ahí. Y acá el otro. Pincho sobre él 2 veces y coloco miliamperes. Ahí. Voy a colocar el otro amperímetro. Acá. Pincho y coloco el otro amperímetro por acá. Pinchando siempre el icono del instrumento para que vuelva a aparecer. Lo giro para que quede como en el sentido de la rama. Ahí. Y ahora lo uno. ¿Cierto? Ahí está. Y pincho sobre él 2 veces y le coloco en miliamperes. ¿Ya? Ahí están mis 3 amperímetros, uno por cada rama. Lo que voy a colocar ahora son los voltímetros, que son los que miden el voltaje, y el voltaje sí es uno por cada resistencia y se conectan en paralelo. Por lo tanto, voy donde dice DC voltmeter y voy a colocar uno, por ejemplo, lo voy a colocar acá, lo voy a girar para que me quede en paralelo a la resistencia. Lo voy a ahí acercar un poquito más y voy a unir en paralelo nomás, ¿cierto? Uno ahí, este por acá, uno en paralelo, ahí está el otro, por acá, ahí, girar en sentido horario, ahí, control Z para eliminar eso. Ahí sí, ay, que estoy trabajando en un lugar súper incómodo, entonces el mouse hace lo que quiere. Escape, ahí sí, ya, ahí sí, ahí sí, ay, perdón por la incomodidad. Ahí está. Y voy a unir a la R6 en paralelo a este voltímetro.
ahí sí, acá, girar en sentido horario, ahí está, ahí, ahí, y me queda la R3. Ahí está, girar en sentido horario, ahí, ahí está. Ya ahí tengo entonces los 3 amperímetros y todos los voltímetros, uno por cada resistencia. ¿Qué voy a colocar ahora? El último instrumento que se coloca simulado, que es el wattmetro. ¿Por qué moví la fuente? Porque necesito espacio. Entonces lo primero que hago es abrir mi circuito, porque recuerden que el wattmetro, lo voy a colocar por acá, el wattmetro tiene dos partes. En una mide corriente y en la otra voltaje. Y ya sabemos que para medir corriente tenemos que intercalar el instrumento. Entonces abro y una patita me une hacia arriba y la otra patita me une hacia abajo. ¿Cómo voy a distinguir es las patitas que son amperímetro? Porque son esas que ahí está, donde aparece la flechita del wattmetro. ¿Ya? Por otro lado, acá arriba, donde está el más, me acerco hasta el más de la fuente, porque esto tiene que quedar en paralelo, y el menos va al menos, pero el menos es toda esta línea, ahí, por lo tanto me puede ir directo abajo. Pincho sobre él 2 veces y le coloco que mida en miliwatt. ¿Cómo voy a saber qué unidad ponerle? Bueno, siempre es watt, porque esto es continuo, pero además, como las corrientes están en mili, seguro la potencia también me va a dar en mil. Ya voy a colocar mi otro wattmetro por acá arriba. O sea, perdón, voy a colocar el otro wattmetro a medir la potencia en R6. ¿Ya? ¿Por qué elegí R6? Porque tengo más espacio acá. En R2 como que no me queda, tendría que colocarlo por acá, igual es chiquitito el espacio. Ahora, en una evaluación, si se les pide en R2 y R2 ya tiene ocupada la rama, tiene harto instrumento, ¿qué les quedaría a ustedes? Hacerlo un poco más grande para que le alcance todos los instrumentos en la rama, ¿ya? Entonces, voy aquí al wattmetro, lo voy a colocar por acá me queda más cómodo yo creo. Ahí, y ya sabemos, abrimos el circuito por acá, abro de uno desde acá, ¿cierto? La primera de arriba y uno acá abajo, ¿ya? El wattmetro, entonces uniendo el circuito primero. Y después el positivo va a ir a un extremo de la resistencia y el otro al otro extremo, que sería aquí, pero ustedes saben que es lo mismo que queda acá abajo. Entonces ahí está. Lo pincho sobre él 2 veces y le coloco que mida en miliwatt. Le doy a aceptar. Ahí estamos. Ya. Ya. Por ahí sí se ve bien. Le voy a dar ahora a simular en la parte inferior izquierda de la pantalla, en el play ahí. Y ahí están todas mis medidas, las que luego voy a corroborar. Pero si haya entendido, hay cualquier cosita ustedes me van diciendo.